Savvy Sands, un lugar donde cada amanecer revela la crudeza y la majestuosidad de la vida salvaje, reinó una coalición que se convirtió en leyenda. Dos hermanos, unidos por la sangre y la supervivencia, conocidos como los machos Avoca del Sur. Los orígenes de los machos Avoca del Sur se remontan al orgullo Avoca. En 2013 nacieron junto a otros 3 hermanos, que con el tiempo serían conocidos como los machos Avoca del Norte. En total, 5 cachorros unidos por un mismo linaje, todos engendrados por los imponentes machos Avoca jirafa. Y los 2 hermanos que más tarde dominarían el sur de Savvy Sands, eran ligeramente mayores que los 3 del norte. Tan pronto como los 5 machos Avoca alcanzaron la madurez, dieron inicio a sus años nómadas. Según los registros del Ondolozi, en 2016 los 2 hermanos mayores se desplazaron hacia el sur, evitando las coaliciones dominantes ya consolidadas en Savvy Sands. Esto provocó la división de los machos Avoca en 2 grupos. Solo con el paso del tiempo, y una vez que los 2 machos mayores lograron establecerse en el sur, se empezó a distinguir formalmente entre los Avoca del norte y los Avoca del sur. Durante ese periodo, según los registros del Ondolozi, aún dominaban las grandes coaliciones en Savvy Sands. Los 4 machos Birmingham controlaban la región norte, los 3 Majingilanes restantes mantenían su influencia en el sector occidental, y los machos Mantimale ocupaban el sureste. Cada una de estas coaliciones estaba integrada por más de 2 machos, lo que hacía del entorno un escenario altamente competitivo. En medio de este panorama, los Avoca del Sur evitaron el enfrentamiento directo con estos grupos consolidados, y en cambio, lograron desplazar a los machos Tsalala, ligeramente más jóvenes e inexpertos, hacia el sur, dentro del Parque Nacional Kruger. Este movimiento estratégico les permitió establecerse un territorio en la zona sur de Savvy Sands. En 2019, los machos Avoca del Sur, entonces dominantes sobre el orgullo Southern y el orgullo Sand River, eran una fuerza a tener en cuenta. Y durante este periodo, protagonizaron un breve pero significativo encuentro con los 4 jóvenes machos Nzenga. A pesar de la audacia de estos recién llegados, los Avoca del Sur lograron repelerlos con eficacia. Y gracias a ello, continuaron ejerciendo un dominio firme sobre la región suroeste de Savvy Sands. Durante los años siguientes, los machos Avoca del Sur consolidaron su dominio sobre el orgullo Plan Camp y el orgullo Sand River. Con ambos lograron sacar adelante varias camadas de cachorros. Pero pronto una gran amenaza llegaría. Los machos Nkulu, liderados por el veterano y último sobreviviente macho del aporte, irrumpieron en el horizonte. Su presencia marcó el inicio de una tensión creciente. Y en 2023, los machos Avoca del Sur emprendieron un ataque directo contra los machos Nkulu, hiriendo de gravedad al más viejo de ellos, al viejo macho del aporte. Al percibir la creciente presión, los machos Avoca del Sur se desplazaron al norte, en el Kruger, y fueron vistos apareándose con algunas leonas del orgullo Hamilton. Esto desencadenó un violento altercado con los 2 enormes y poderosos machos Leubron, dominantes en esa región y del orgullo Hamilton.
Y lamentablemente, como consecuencia de aquel feroz enfrentamiento, el macho aboca del sur de mayor tamaño perdió la vida. Ante la creciente presión territorial ejercida por los machos Hijima y los machos Nkulu, el último aboca del sur se vio obligado a adoptar una vida nómada. Manteniéndose en las sombras, en algunas ocasiones fue visto en Londolozi, internándose en los márgenes de los dominios de los machos Plancamp y los machos Nzenga. Desde entonces, ha sido observado desplazándose de manera constante, siempre esquivando a las coaliciones dominantes. Durante este tiempo nómada, fue visto en contadas ocasiones acompañado por otros machos, desde el fallecido macho Tumbela, hasta los propios machos Kambula, quienes incluso le permitieron alimentarse a su lado, y así como junto al macho Kruger. Sin embargo, con el paso del tiempo y la ausencia total de nuevos avistamientos, todo indica que su historia pudo haber llegado a su fin. Así el reinado de los machos Aboka del Sur llegó a su fin. Pero su legado permanece, y al igual que tantas coaliciones antes que ellos, han dado paso a las siguientes generaciones, que continúan la eterna historia de poder y supervivencia, en las tierras del sur de Sabi Sands. Que su historia nunca sea olvidada, y que sus hijos e hijas continúen el legado que forjaron con valentía, resistencia y sangre. Porque las leyendas nunca mueren.